Todos conocen la creatina como un suplemento para mejorar la resistencia, la potencia o incluso la masa muscular para los que van al gimnasio, bueno, los que hacen deporte de élite, para todo el mundo en lo que sería el segmento deportivo. Pero hoy no. Hoy les voy a hablar de cómo podemos utilizar la creatina para mejorar o acelerar la regeneración en una hernia de disco o cualquier discopatía. A ver, ¿qué pasa? Como les explico en todos los videos, los discos son unas almohadillas bien gelatinosas que se encuentran entre las vértebras para mejorar la movilidad articular de la columna y también para amortiguar el funcionamiento entre las vértebras. Estas almohadillas están contenidas por unos anillos que son de fibrocartílago, bien resistentes, pero se pueden deformar o se pueden romper y van a comprimir estructuras periféricas, entre las cuales están los nervios. Por ejemplo, si tenemos una hernia de disco cervical, muy probablemente se compriman los nervios que van hacia la cabeza, hacia los brazos, las manos. Si tenemos alguna discopatía en la región media, muy probablemente tengamos una irradiación hacia anterior, ¿no? Visceral, los órganos, el hígado, los intestinos, el estómago. Y si tenemos algún problema en los discos de la columna lumbar bien baja, lumbosacra, muy probablemente se comprima ¿qué nervio? El nervio ciático, el más famoso, el más común, que nos va a generar dolor en las piernas, a veces con sensación eléctrica, como si fuese también parestesia, falta de sensibilidad, muchas veces hormigueo, o incluso en situaciones donde la hernia de disco es muy grande y comprime de manera muy violenta al nervio ciático, podemos tener incluso hasta falta de fuerza muscular o arreflexia, ¿no? Falta de reflejos. Ahora, acá es donde entra la creatina. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo podemos utilizar la creatina en una falla biomecánica de un disco? Es muy importante, muy fácil y lo van a entender rápido. Escuchen bien. Cuando se comprime un nervio, vamos a utilizar el ejemplo de la hernia de disco en la columna lumbosacra que comprime el ciático, que es el más común. Lo que va a estar pasando es que el cerebro le manda la orden a toda la región muscular periférica a la hernia de disco a que se contracture. ¿Por qué? Porque la contractura muscular es un sistema autónomo. No tenemos voluntad en eso. Es un sistema de protección automática del cerebro para contener y estabilizar la zona. A ver, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos caminando, por ejemplo, y nos caemos o nos golpeamos o recibimos un golpe, qué sé yo, en el hombro. ¿Qué es lo que nos sale automáticamente? ¿Qué es lo que hacemos de manera natural? Lo ponemos en el cuerpo y lo agarramos, no lo movemos, hasta que se empieza a regenerar, el dolor nos empieza a bajar y de a poquito lo empezamos a mover. Bueno, acá pasa lo mismo. Si nosotros tenemos una hernia de disco, el cerebro le va a dar la orden a toda la contención muscular que estabilice la zona, que no haya movimiento, para darle tiempo, ya sea por una cuestión de tratamiento o una cuestión de cronoterapia, o sea, de tiempo, a que se regenere y se retraiga el disco y en consecuencia deje de comprimir el nervio. Si nosotros vamos al masajista y le decimos, no, haceme ahí bien fuerte, o nos ponemos esa manta eléctrica térmica que yo la odio, que es súper peligrosa, y por fuerza bruta relajamos el músculo, o incluso nos tomamos algún miorrelajante, algún medicamento de estos que relajan los músculos por sedación incluso, vamos a estar inestabilizando aún más la zona y esto va a perpetuar la patología. Supongamos, hicimos un tratamiento, esperamos, el disco se regeneró, se retrajo, dejó de comprimir el nervio, estamos mejor. El cerebro automáticamente le va a dar la orden a todo el grupo muscular que relaje, que suelte porque ya la zona está útil, habilitada. Pero ¿qué pasa? Acá es donde entra la creatina. Porque cuando nosotros empezamos a darle movilidad, nos vamos a encontrar con una zona que está inhibida. Los músculos estuvieron durante, qué sé yo, 2, 3, 6 meses en contracción permanente y una contractura permanente o perpetuada va a debilitar los músculos. Y acá sí tenemos que empezar a fortalecerlos. Y acá sí es donde la creatina nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a acelerar el proceso de regeneración tisular de los músculos, va a acelerar el proceso de regeneración de los tejidos del músculo, nos va a ayudar con la fuerza, la potencia y también a nivel cognitivo. Y esto es súper importante porque muchas veces las hernias de disco nos duelen cuando dormimos y nos damos vuelta para un lado y el dolor nos despierta y al mismo tiempo nos angustiamos porque decimos, estoy con este dolor
hace 3 meses no me puedo agachar, no me puedo mover, o si me duele las cervicales no me puedo dar vuelta, estoy con el cuello, parezco un robot. Entonces, la creatina nos va a jugar un papel fundamental en 2 sentidos, en muchos sentidos, pero en las hernias de disco nos va a ayudar, primero, a regenerar o conservar la estructura muscular para que no se debilite o por lo menos que no se degrade. Cuando estemos bien y querramos fortalecer la zona, que ahí sí va a ser correcto, fortalecer la zona de donde esté o de donde haya estado la hernia de disco, vamos a necesitar la creatina para acelerar el proceso de fortalecimiento y también aumentar un poquito la masa muscular para darle mejor contención y que no se repita, para que no recidive la hernia de disco. Ahí sí, cuando nosotros ya hicimos un tratamiento en donde pudimos hacer que la hernia de disco se retraiga, no se contraiga, mejoramos toda la biomecánica integral de la columna, estamos bien, el dolor se fue o prácticamente se fue o empezó a bajar de manera notable, ahí sí tenemos que fortalecer la zona, toda la columna, pero la zona en especial, para que no recidive, es decir, para que no volvamos a sufrir una hernia de disco en el mismo lugar. Ahí es donde la creatina nos va a ayudar a que la masa muscular sea más fuerte, con mejor calidad y con mayor resistencia. Pero también va a acelerar el proceso de regeneración y mientras tenemos la hernia de disco, mientras tenemos el dolor, en el proceso de curación nos va a ayudar para que no perdamos masa muscular, para que esta zona no se debilite tanto, pero sobre todo también para descansar mejor. Es decir, vamos a dormir mejor y no hay nada más regenerativo que dormir. Nosotros regeneramos los tejidos del cuerpo cuando dormimos. Pero no solamente eso, porque si descansamos las 8 horas, vamos a estar mejor, vamos a tener mayor lucidez y también no nos vamos a deprimir tanto, porque muchas veces lo que pasa es que los dolores que generan las discopatías nos hacen mal, nos angustian, nos ponen ansiosos o ansiosas, nos deprimen. Bueno, la creatina nos va a ayudar a tener un poco más de estabilidad a nivel psicoemocional. Y todo esto está acompañado de una mayor velocidad en la regeneración de los tejidos, no solamente de donde está la hernia, sino de todo el cuerpo. Ahora, hablemos un poquitito rápidamente de cuáles son las contraindicaciones, ¿no? Los efectos adversos que puede tener la creatina. No tiene. La creatina no tiene efectos colaterales. Muchos van a empezar a decirme que puede generar una sobrecarga renal. Y para poder generar una sobrecarga de los riñones, producto o por tomar creatina, tenemos que pasarnos muchísimo. En general, cada paciente, cada persona requiere de una supervisión médica, nutricional, para poder saber cuál es la dosis, pero en las dosis de entre 5 y 10 gramos de creatina no van a tener problemas, no tiene ningún tipo de contraindicación y tiene muchísimos beneficios que nos van a ayudar mucho a poder mejorar más rápidamente nuestros problemas en los discos. Si quieren saber más sobre la creatina, les dejo acá el video del Dr. La Rosa en donde explica bien a la perfección cómo funciona orgánicamente y metabólicamente la creatina para que lo vean más en detalle. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, chau.